the cable. Here we go. Hola, hola. ¿Sí? Okay. Okay. Son importantes, estábamos diciendo, porque simbolizan lo que es a Cristo Jesús. Saben, a medida que yo estaba leyendo y mirando las instrucciones que Dios da y lo que representa en Cristo Jesús, para mí ha sido una cosa increíble de ver cómo el tabernáculo, cómo a cada una de estas fiestas está relacionado con la persona de Cristo. Es algo maravilloso y me da tanta alegría porque Dios da instrucciones en la manera que se tiene que celebrar. Dios comparte con su nación de que hay provisión de parte de Dios, de que Dios provee en todas nuestras necesidades. Esa fiesta era una fiesta de celebración porque Dios quiere estar con sus escogidos, Dios quiere estar con su nación, Dios quiere lo que es que podamos entender el significado de cada una de estas fiestas, de lo que es el tabernáculo, de lo que es el título de real sacerdocio. Esta fiesta ocurría allí entre mediados de marzo y mediados de abril. Y vamos a ver, en primer lugar, vamos a ir de lleno porque hay tanto material para cubrir. Vamos a ver del versículo número 9, versículo 9 al 14. Y dice allí, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de tu siega o de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su Dios. Estatuto perpetuo es por sus edades, en donde quiera que habiten. Ahora, al mirar esto, vamos a ver la manera que venimos a celebrar y cuál es la relación que tiene esta fiesta en los días de hoy.
En primer lugar, en esta celebración vamos a ir a Deuteronomio, en el capítulo número 26, y enfocarnos en el versículo número 10. Deuteronomio 26 y versículo número 10. Porque hay algo, está hablando de el dar, de lo que tenían que traer delante de los sacerdotes. Pero aquí hay un versículo, el versículo número 10, que me llama la atención por una razón. Y fíjense que dice, y ahora, he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes. Traemos, dice allí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes. Ahora, ¿qué fue? En primer lugar, lo que tenemos que entender es lo siguiente, nuestra relación, estas fiestas, celebrándolas en el día de hoy. ¿Qué representa? Representa en primer lugar lo siguiente, en primer lugar lo que Dios nos ha dado, lo que me distes a mí en particular, lo que nos ha dado personalmente a cada uno de nosotros. Y vamos a encontrar qué es lo que no teníamos para entender lo que nos dio. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que no teníamos? Fíjense ustedes, en Juan capítulo 8, versículo 34 nos dice que no teníamos libertad, estábamos esclavos del pecado, estábamos haciendo los deseos de lo que es, de la voluntad del enemigo, del diablo. Y lo que quiere decir, mis hermanos, que el Señor Jesús estaba diciendo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. El versículo 44, después allí en Juan 8, nos dice que los deseos de nuestro Padre estábamos haciendo. Por lo tal, entonces nos quiere decir que si no hay libertad, quiere decir que estoy sometido a la voluntad de otro, de que estoy siendo dominado por esa persona. ¿Dominada por qué asunto? Fíjense en ustedes, de robar, hurtar, destruir. Esa es la intención. Dice que el enemigo es homicida y lo ha sido, es mentiroso, es egoísta. Y es el que tiene, nos dice en la epístola a los hebreos, nos dice, el que tiene el imperio de la muerte. Así que no teníamos libertad. ¿Qué me dio? Me dio libertad. Nos dice, van a ser libres, verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el Señor nos comparte la verdad. Lo otro que podemos notar, lo que no teníamos es esto. No teníamos vida. La vida de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en Efesios 2, versículo 1 nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos vida, estábamos muertos. La paga del pecado es muerte. ¿Y sabes qué? Estábamos apartados de la gloria de Dios por toda una eternidad. No teníamos el privilegio de gozar la gloria de Dios. Antes estamos lo que es allí alejados, apartados de aquel Dios maravilloso por toda una eternidad. Y entonces podemos ver que la muerte representa ¿qué cosa? Representa un fin, aunque sigamos viviendo por toda una eternidad, pero lo que respecta el fin de no estar en la presencia de Dios y gozar la vida como es, mis hermanos, es el fin de la vida maravillosa, de la vida eterna que nuestro buen Dios da. Estamos privados de nuestra libertad en el sentido de que no tenemos bien nuestros sentidos. Somos insensibles a las cosas porque cuando uno está muerto no siente absolutamente nada. Y entonces vemos, por ejemplo, lo tercero que nos dice allí en Gálatas 5 y versículos 19 al 21, nos dice que nuestra personalidad estaba afectada. Nuestra personalidad estaba afectada. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro carácter, nuestra naturaleza estaban expresando nuestras cualidades. ¿Cuál era nuestra cualidad? Estamos en enemistad, estamos en pleitos, estamos en ira, estamos en envidias, estamos en celos, estamos en rencor. Todo esto estaba dominando nuestro ser. Por lo tanto, no teníamos libertad en ejercitar lo que es el verdadero carácter de nuestro Dios. Y desde ese momento estábamos lo que es muertos a delito, en los delitos y pecados, estamos en cierta manera haciendo aquello que complace al enemigo de nuestro Dios. Así que, ¿qué fue lo que Dios nos dio? Lo que me diste. Mis hermanos, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que Dios desea que nosotros traigamos cuando estamos reunidos como pueblo suyo? Fíjense en que en Mateo, en el capítulo 20, versículo número 28, dice que vino para dar su vida por nuestro rescate. Lo que tenemos es que el Señor dio su vida por cada uno de nosotros para rescatarnos. Lo otro que yo noto es lo siguiente, ¿qué es lo que nos ha dado? Lucas 12, versículo 32, dice que a Dios Padre le ha complacido darnos el reino.
Fíjate qué cosa maravillosa, nos ha dado su reino, lo que es el lugar donde Él vive. ¿Cuánto nos ha costado? Absolutamente nada. ¿Cuánto te cuesta la vida que te ha dado? Absolutamente nada. Él pagó el precio, mis hermanos, y lo lindo de todo es que este Dios está dispuesto a dar, dio a su Hijo, dio a su Santo Espíritu. Nos ha dado, mis hermanos, todo le pertenece a Él, lo comparte con cada uno de nosotros. Allí en Juan 10:28 nos dice, yo les doy vida eterna, les doy vida eterna. Primera Tesalonicenses 4:8 nos dice que nos dio su Santo Espíritu. Primera de Timoteo 6:17 nos dice que nos da todas las cosas en abundancia. Nos da todo lo que nosotros necesitamos. Juan 14:27, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da. Fíjense en lo que me ha dado. Me ha dado paz cuando antes no lo tenía. David dijo allí en 1 Crónicas 29, ¿sabe qué? Toda esta abundancia es de tu mano y todo es tuyo. Todo es tuyo. Es un corazón que está agradecido. ¿Qué traemos? Mis hermanos, ¿qué traemos nosotros como sacerdotes cada domingo que nosotros nos reunimos aquí? Dios está interesado, ¿saben? Es una celebración de saber qué es lo que no teníamos y ahora lo que tenemos gracias a nuestro Dios. Antes no teníamos vida, ahora tenemos vida en abundancia. Antes estábamos descontrolados, ahora tenemos dominio propio porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, que es el Espíritu Santo de amor, de poder, de dominio propio. Es el Espíritu Santo que nos da templanza, que nos da lo que es aquella capacidad para estar en tranquilidad, en paz, cuando el mundo alrededor nuestro se está cayendo a pedazos. El Señor nos dice, Él nos va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Sabe qué también nos dio? Santiago 1:5. ¿Sabe lo que dice allí? No tienes que buscarlo, ya tendríamos que saberlo. Al que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y la va a dar en abundancia. Ahora Dios nos está diciendo, tienes mi sabiduría, pídela, yo te la voy a dar. Tanto que nos ha dado Dios porque está lleno de misericordia y de amor por cada uno de nosotros. ¿Te has puesto a pensar? Allí en Deuteronomio 26, donde estamos, y versículo número 7, nos dice a nosotros, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Por qué es momento de celebración? Porque te voy a decir una cosa, desde el momento que nosotros clamamos a Dios, Dios vio la aflicción que teníamos, Dios vio nuestra opresión. Lo que éramos antes de no tener a Cristo era una cosa tremenda. Yo no sé cómo podía haber vivido mi vida en tiempos atrás sin haber tenido a Cristo Jesús. Era una vida que no tenía sentido. Era una vida que era amargada. Era una vida, te voy a decir una cosa, sin Cristo Jesús estaba desubicado en esta vida. Pero gracias a mi bendito Cristo que nos da todas las cosas que nosotros necesitamos para hacernos, fíjense, Pablo lo pone en esta manera en Colosenses 2. Estamos completos en Él, completos. Lo que necesitamos nos ha hecho, lo que teníamos en necesidad ahora nos ha hecho completos. No hay nada que le falte al hijo o a la hija de Dios. Y dice que los sacó de la tierra de Egipto para llevarlos hacia la tierra prometida. Una de las razones por la cual hemos llamado a esta iglesia, la iglesia Monte Sinaí, es por esta razón. Porque yo estaba pensando en esto. En el Monte Sinaí fue donde Dios dio a Moisés para que el pueblo pudiera guiarse a través de lo que iban pasando el desierto hasta entrar a la tierra prometida. Y yo decía, qué lindo, porque que la iglesia pueda aprender a mirar, a observar los mandamientos de Dios, que nos va llevando en el desierto de esta vida, en esta tierra, hasta el momento que nos introduzca a la tierra prometida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El de ver la gloria de Dios en ese monte, el de ver la gloria de Dios en este lugar. Mis hermanos, cuando el pueblo de Dios viene con el deseo de poder darle las gracias por todo lo que no teníamos y lo que ahora tenemos, gracias a su gran misericordia. El Señor Jesús mismo dijo, sean perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. De gracia recibimos, de gracia damos. Mis hermanos, qué lindo que dice allí, he traído de lo que me distes.
he traído de lo que me diste. Sabes, hay algo que siento, es que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes hagan también. Sabes, yo he notado una cosa, el que es verdaderamente hijo o hija de Dios, vive en agradecimiento por todo lo que Dios le ha dado. Vive profundamente en agradecimiento por todo lo que Dios te ha dado, nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo no sé, pero participar en todas las oportunidades que Dios nos da en la vida, participar de aquello, de todo lo que me has dado. Porque sabes, te voy a decir una cosa, Dios da para que nosotros demos. Den y se les dará. De gracia recibimos, de gracia den. Nuestro Dios desea compartir esa vida eterna. Nuestro Dios desea que compartamos el maravilloso mensaje. Y cuando el Hijo de Dios está agradecido, sinceramente tiene deseos de que otros puedan estar agradecidos por igual. Participar en todo, darse a sí mismo de lo que es de su tiempo, de lo que es de todo aquello que Dios nos da. Mis hermanos, el Hijo de Dios no es para ser un hijo o una hija mezquino o mezquina, sino de estar con el deseo de dar, como nuestro Dios nos ha dado a nosotros, de todo lo que nos diste. Fíjense en Deuteronomio 26, versículo 11 al 13. Dice, y te alegrarás, este es el Señor hablando a nosotros, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Alegrarnos por todo lo que nuestro buen Dios nos da. Ahora, estamos hablando allí en Levítico 23, verso 9 al 11, estamos hablando de los primeros frutos. Dice que era la fiesta de los primeros frutos. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo en nuestros días, pues esto es algo maravilloso en la persona de Cristo. Así que vayan conmigo a 1 Corintios 15 y versículo número 10. 1 Corintios 15 y verso número 10. Las primicias. ¿Qué son las primicias? ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? En el capítulo 15, versículo número 20, después vamos a saltar al 35 hasta el 49. Pero vean el versículo número 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. ¿Qué quiere decir con esto los primeros frutos? Vean versículo 35 al 49 de ese mismo capítulo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo, le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo es lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial,
tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mis hermanos, lo que está hablando aquí, los primeros frutos, dice que Cristo es la primicia de todos aquellos que durmieron. ¿Sabes que allí en Levítico 23, verso 10, requería que en la Pascua, antes de la cosecha, se debía trabajar el campo y tenía que, cosecharlo? Y el labrador tenía que cortar los primeros frutos de la cebada en una gavilla. Y para que tengan entendido lo que es una gavilla, la gavilla, no sé, por ahí, corríjame los que han trabajado en el campo, pero gavilla es como que ustedes agarran, toman el trigo y entonces arriba le hacen una soga y ponen entonces un grupo, no sé, un grupito de esos trigos juntos, lo atan arriba. Eso es lo que era una gavilla. Y entonces traían los primeros frutos. Y lo que quería el Señor decir allí es que lo que se plantaba venía en una secuencia, en una forma progresiva, porque se sembraba una semana y después entonces se sembraba otra parte del campo, y iba en una manera progresiva para que no tuvieran todo de golpe, sino que plantaban unas semillas, recibían el fruto. Esos eran los primeros frutos que traían ante el Señor. Y así el Señor Jesucristo nos dice que es las primicias. Y ven nuevamente el versículo 20. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, verso 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y por qué está relacionado con el Señor Jesús? Porque fíjense, así como el labrador tenía que trabajar su campo, el Señor nos dice a nosotros, a través de Pablo, le dice a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debe trabajar primero. El Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Después allí, vayan conmigo a Juan capítulo 4, por favor, Juan 4. Porque yo me he dado cuenta de una cosa con respecto a este término de las primicias y de lo que tiene que ver el campo y estar sembrando. Y entiendo ahora un poquitito más con respecto a esta fiesta, a otros pasajes, cuando uno los une. ¿Por qué? Porque el versículo 34 al 38 dice esto: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y vemos aquí los mismos términos, sembrando para poder segar. Lo interesante de esto es el Señor está diciendo aquí que Él vino para hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo que Él comenzó, el Señor lo está terminando. Otra de las cosas que vengo a ver con respecto a esto es lo siguiente. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? ¿Sabes? Él vino para predicar el evangelio, que es la semilla. Y el sembrador viene a ser lo que es el mismo Señor, o aquellos que están llevando, el mismo Señor, aquellos que están llevando el evangelio. Y por igual la semilla tiene que ver con lo que es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque allá en Juan 12, verso 24 dice que el grano, a no ser que caiga en tierra y muera, no puede producir fruto. Y entonces podemos notar, mis hermanos, Cristo las primicias dio lo mejor al Padre, a sí mismo, está presentándonos a todos nosotros como Cristo siendo las primicias de que resucitó. Ahora, mis hermanos, la secuencia progresiva de todos aquellos que veníamos después de lo que Cristo hizo. Mis hermanos, en aquella secuencia el grano de trigo cayó y comenzó a producir los frutos. Comienza a producir frutos. Y es aquello que el Señor está trayendo ahora delante de sí, lo que es aquella iglesia que Él quiere presentar delante de Él. Cristo, los primeros frutos, la resurrección, entonces es la garantía de aquello que iba a venir. Y eso es lo que es la fiesta de los primeros frutos. Tiene que ver con la resurrección de aquello que venía en camino.
¿Sabes que si Cristo no se hubiera levantado, y es lo que Pablo está diciendo aquí, siendo las primicias, si Cristo no se hubiera levantado, no hubiera resucitado, ¿sabes qué? No estaríamos aquí donde estamos nosotros. Por eso Pablo dice, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Aquella fiesta de los primeros frutos marcaba el inicio de la cosecha de granos en Israel. Y entonces comenzaban a contar los días, iban en cuenta regresiva hasta llegar a la fiesta de las semanas, que la fiesta de las semanas era la cuarta fiesta del año y sucedía en el día número 50. Sucedía en el día número 50. Ahora los primeros frutos. ¿Por qué está relacionado con el Señor? Vayan conmigo a Levítico 23 nuevamente y veamos versículo 15 y el versículo 16, lo que sucedía en el día 50. Y este es el verdadero significado de Pentecostés. Versículo 15 y 16, contarán los días desde el día que sigue el día de reposo, día sábado, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contarán 50 días, entonces ofrecerán el nuevo grano a Jehová. Quiero decirles una cosa. Quiero que noten algo con respecto a estas primicias que es nuestro Señor Jesús en su resurrección y lo que sucedió en el día 50. ¿Y que en qué día cayó eso? El día siguiente al día de reposo, que viene a ser ¿qué? El día domingo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede en el día 50? ¿Qué sucede en el día 50? Porque allí, mis hermanos, hay algo que vemos en el libro de los Hechos. El Señor estuvo 40 días con ellos. 10 días después, estaban celebrando lo que es el día de Pentecostés, que era el día de ¿qué? De estas fiestas que estábamos mencionando. Y en el día 50, ¿qué sucedió? Vean esto en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué pasó? Dice que todos fueron llenos. Versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Cómo sé que son idiomas? Porque dice, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. El día de Pentecostés sucedió una cosa increíble porque estaba todo el pueblo reunido, comienza Pedro a predicar y mis hermanos, el resultado fue que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Basado en qué? En la semilla, mis hermanos, las primicias de todos los frutos, la secuencia en el cual el Señor sembró. Estamos viendo entonces en ese día de Pentecostés, es el día en el cual aquella iglesia comienza a predicar con gran poder a todas las naciones que estaban allí presentes. Y entonces cantaban el Salmo 150. En esa fiesta de las semanas comenzaban a cantar el Salmo 150. Podemos ver entonces lo que dice Santiago, que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Los primeros frutos o primicias era una señal de aquella cosecha que venía en camino. De aquello que venía en camino. Romanos 8:23 nos dice a nosotros, tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 2:41, vemos que 3,000 personas se añadieron. En el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 4, nos dice que 144,000 redimidos de entre los hombres como primicias para Dios.
La secuencia de haber sembrado los campos, fíjense, de la misma manera que se hacía en aquel entonces, estamos viendo entonces al Señor Jesús, estamos viendo a aquellos que creen después del apóstol, estamos viendo a aquellos creyentes durante el tiempo de la tribulación, que son primicias, todo esto es la secuencia de aquella fiesta. Y todo, absolutamente todo tiene que ver con la resurrección de Cristo Jesús. Lo cual no quiere decir lo siguiente, que la cosecha final está garantizada, porque la resurrección está garantizada. Para vida eterna o para muerte eterna. ¿Sabes? Mateo 3:12 dice que el aventador es el abanico que sopla, que limpia su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a ver en Juan 5, versículos 24 al 29. Porque hay algo con respecto que traían lo mejor. Aquello que no servía no lo traían delante de Dios. Y lo mismo sucede y va a suceder al fin de los tiempos, mis hermanos, por esta razón. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo que tenga el tener vida en él mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sabes? Allí en 1 Corintios 15, versículo 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, los que son de Cristo. En Adán murieron, pero en Cristo todos viven. En Cristo. En Cristo. Y todo porque Cristo resucitó primicia de lo mejor que venía en camino. Nuestro Señor Jesús, la garantía. El autor a los Hebreos dice esto, la mejor resurrección. En el capítulo 11, la mejor resurrección, lo que viene en camino. En el capítulo 20 de Apocalipsis dice el Señor, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Mis hermanos, Cristo Jesús resucitando, los santos que van a resucitar en el tiempo del rapto, que va a ser la iglesia, terminada la tribulación, los santos del Antiguo Testamento y los que murieron durante la tribulación, la última secuencia en el proceso de esta fiesta de los primeros frutos. Sabes, es interesante lo que el Señor dice a través del profeta Daniel. Es tan lindo, porque Daniel cierra el último capítulo con esto, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cristo Jesús, las primicias. Las primicias es algo que me trae de lo que me ha dado. Dios nos ha dado a su Hijo. Nos ha dado lo mejor, lo mejor. Te voy a decir, no un ser creado, nada creado. El Creador mismo fue entregado por cada uno de nosotros. El Señor, siendo lo que es la fiesta de los primeros frutos, Dios entregó lo mejor a cada uno de nosotros. Y el Señor ahora está entregando lo mejor, que son sus hijos. Sus hijos. Aquellos que le siguen. Pero hay una cosa, y quiero terminar con esto. ¿Sabes?
Hay noticias buenas y hay noticias bastante graves, no sé si entendiste. Porque en lo que no sirva, tenían que sacarlo, echarlo a un costado. Se presentaba lo mejor para Dios. Dios dio lo mejor, dio lo mejor. Dios nos ha dado vida eterna, pero aquellos que le rechazan, lamentablemente terminan y van a terminar en lo que es en una angustia, en un dolor eternamente. Solamente aquellos que conocen la voz del Señor, que le han escuchado, van a resucitar a vida. Porque viene ese día. Mis hermanos, viene ese día en el cual el Señor, si ya han muerto, van a pasar resurrección. Si estamos vivos, si viene el rapto, nos vamos con Él. Pero hay algo en todo esto que tenemos que ver lo siguiente. Dios da lo mejor, nos ha dado lo mejor. Es un tiempo de celebración. Mis hermanos, cuando el pueblo de Dios se reúne, es un tiempo de celebración. Es un tiempo de gozo, de alegría. ¿Sabes por qué? Porque antes estaban muertos, mas ahora Dios nos ha dado vida. Antes no tenía poder, estaba vencido por el enemigo. Ahora el Señor nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes no tenía fuerzas para combatir al enemigo. Ahora el Señor nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Antes nuestra vida era una derrota, mas ahora hay victoria. Porque Cristo venció, nosotros también vencemos. Hay mucho por qué agradecer. ¿Estás agradecido al Señor? ¿Estás realmente agradecido? Porque te voy a decir una cosa, una de las cosas más lindas que puede suceder en este mismo instante es que si estás agradecido por todo lo que te dio Dios, que tú puedas en este momento ejecutar lo que dice allí en Hebreos, de elevar sacrificios de alabanza y de exaltar a Cristo Jesús en este momento. Puedes hacer eso. Cierra tus ojos, por favor. Alábalo. Dale gracias por todo lo que tienes, por todo lo que tienes. Dale gracias por todo lo que vas a tener. Le ha placido darnos el reino, el lugar donde Él vive, las calles de oro, toda piedra preciosa que te puedas imaginar. Ese es nuestro destino para estar con Él por toda una eternidad. Amado Padre, bendito Dios, recibe de parte de tu pueblo esta acción de gracias. Padre, nos has dado tanto y hay veces que somos tan desagradecidos. Perdónanos, bendito Dios. Te damos tantas gracias porque podemos cantar con alegría. Y como dice allí el libro de los Salmos, canten alegres, habitantes de toda la tierra. Que podamos festejar el nombre tuyo, Señor, porque de no tener nada, ahora lo tenemos todo. Bendito Dios, y lo que más te quiero agradecer es por tu Hijo Jesús, por lo que representa, porque Él es el dador de la vida. Y antes estábamos muertos. Antes estábamos esclavizados y a la voluntad del enemigo de nuestras almas. Mas ahora tú nos diste vida, vida eterna, vida en abundancia. Nos has dado tu Santo Espíritu. Y ahora podemos, Señor, festejar con nuestros labios, con nuestro corazón, por todo lo que has hecho por nosotros. Porque antes nos correspondía por toda una eternidad ese lugar de tormento, mas ahora tú has cambiado nuestro lamento en gozo. Nos ceñiste de alegría. Bendito Dios, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque toda la Biblia, desde principio a fin, está hablando de Él. Gracias te doy, bendito Padre, por haber dado lo mejor. Y que tu Hijo dio lo mejor, que era a sí mismo, para presentarlo delante de ti.
Y como dice tu palabra, Señor, que este Cristo cuida y protege a la iglesia para presentársela a sí mismo y ante ti como una novia sin mancha y sin arruga. Bendito Dios, pedimos por nuestra hermanita Blanca que tú la cuides, la protejas. Te ruego por Gabriela, bendito Dios. Si está en tu corazón de llevarla, oh Padre, nos vamos a doler mucho, pero al mismo tiempo va a haber tranquilidad y paz porque sabemos que va directamente a tu santa y divina presencia. Y yo te imploro, Padre, porque donde está el dolor, bendito Dios, tú das consuelo. Tú eres el Dios de toda consolación. Y tú consuelas. Yo te pido consuelo por la familia de Guillermo y Ginibet. Te pido, bendito Dios, que tú fortalezcas sus corazones. Te ruego, bendito Padre, también por nuestra hermanita María y por su papá, que tú le puedas dar, Señor, amor y cariño a esta, nuestra hermana, Señor, que está cuidando de su papá en estos momentos. Y te ruego por la familia en general. Y Padre, por todos aquellos que están enfermos en este momento, que tu mano de poder se manifieste. Te damos tantas, tantas, tantas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quienes la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos esta noche a las 7. Acuérdense, en aquellos los padres si quieren registrar a sus niños, por favor hablen con la hermanita Cintia. Y Dios te bendiga. Nos vemos al ratito en esta noche.